Muy buenos días, estamos con la sección 2, el pecado en contraposición al error, en la página 447, capítulo 19, la consecución de la paz. Y vamos a conectarnos con el mensaje de hoy a través de una oración que nos invita el Espíritu Santo para conectarnos con tu esencia y con tu ser y podamos trascender las ilusiones de este mundo. Deseo que este sea un instante santo para mí a fin de compartirlo con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero no es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Y comenzamos nuestra lección del día de hoy, que nos dice lo siguiente. El pecado en contraposición al error. Dice, párrafo número 1, es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la forma o en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos los que atacan. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección, y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. Es importante que comprendas esta diferencia. El pecado sigue siendo un error, y si fuera algo que tendría que pagarse, pues tendría que tener un fin, todo lo malo que hacemos, y que obviamente el Padre no lo corregiría a través del castigo, pero esa es una idea muy absurda que hemos entendido nosotros, pero Dios no te castiga por tus pecados, te dice corrige tus errores. Así es como cambia la percepción. Párrafo 2. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar simplemente es violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y que la culpa está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia, y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo, incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar, no puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte. ¿Y podría acaso parecer lo que es inmortal? ¿Puede acaso perecer lo que es inmortal? Tu vida, tu ser. Jamás, porque Dios hace las cosas perfectas. 4. Uno de los principales dogmas de que la descabellada religión del ego, que es que el pecado no es un error sino la verdad, y que la inocencia es lo que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es en esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. Esto es humildad, o es más bien un intento de desgajar la creación de la verdad y de mantenerla aparte. El ego siempre considera injustificable a cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error, dice el párrafo 5. El pecado es absolutamente sabrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición, pues es en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa, dice el párrafo 6. Es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansan en ella, pues el pecado ha hecho que la creación de ser una idea de Dios pase a ser un ideal del ego, un mundo que él rige compuesto de cuerpos inconscientes y capaz de caer presa de corrupción y de decadencia absoluta. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita la verdad
a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ante ¿qué podría llevar la santidad del pecado? Se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto a la verdad y el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. No creas en el pecado, no creas en esta desconexión con tu esencia, porque eres un ser que nació sin pecado, impecable. Son errores los que cometes y esos errores se tienen que corregir. Dice, más bien, si es un error, es el que se tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Más es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego, más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real. Dice párrafo 7, y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de que la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera se le ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora pues la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego que en su demencia cree haberlo logrado. Párrafo 8. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de que la fuese tan fácil escapar, que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizás te sientas tentado y coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No lo tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Elige el cielo, elige el amor, elige tu fuerza divina, porque eso es lo que nosotros somos en este mundo, en esta realidad que nosotros proyectamos. Dios quiere lo mejor para ti, es importante que lo consideres siempre. Bendiciones infinitas.